Vamos a realizar una exposición de algunas cuestiones que, aunque lógicamente las podéis conocer, pues es importante que de alguna manera se resuelvan algunas de las dudas que quedan pendientes y en cualquier caso afianzar para que todo vaya por buen camino y lo que es la prueba de acceso a la universidad se realice de la manera más correcta posible. La prueba de acceso a la universidad, cuyo nombre es PEBAU, que significa Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad, la antigua selectividad, digamos que lógicamente lo primero es que nos ponemos nerviosos cuando llevamos a cabo dicha prueba. Es totalmente lógico, como cualquier examen, pero según los datos que de ella tenemos y ahí presentes, nos damos cuenta que la superamos prácticamente todos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es intentar evitar esos nervios para exponer todo aquello que hemos desarrollado durante los estudios en bachillerato y que nos provocan que prácticamente todos la superemos y realicemos esos estudios universitarios a los cuales queremos acceder. Como todos sabemos, la prueba consta de dos partes, lo que es la prueba de acceso, que es totalmente obligatoria para los alumnos de bachillerato y tiene una validez indefinida. Eso significa que es parte de vuestro expediente en el momento que la terminamos. Y luego lo que es la prueba de admisión, que es voluntaria tanto para el ciclo formativo de grado superior como para los alumnos de bachillerato y nos va a permitir mejorar, implementar la calificación que hemos tenido en acceso para que nos ordenen en los estudios que queremos realizar y así poder acceder a esos estudios universitarios y el lugar donde queremos llevarlos a cabo. De una manera más concreta, la prueba de acceso consta del examen de 4 asignaturas, por decirlo de alguna forma común. ¿En qué sentido? Pues sería la lengua castellana y literatura, historia de España, una primera lengua extranjera que podemos elegir cuando vamos a efectuar la prueba, ahora lo comentaremos de una manera más detallada, y una materia troncal general de modalidad de bachillerato, que también podemos elegir. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros hacemos la matriculación para poder evaluarnos de esa PEBAU, vamos a indicar de qué lengua extranjera nos queremos examinar como primera lengua y de qué bachillerato queremos efectuar el examen. A título de ejemplo, si queremos hacer el examen del bachillerato de artes, pues eso nos condiciona a que la asignatura de modalidad de la que nos vamos a examinar es de fundamentos del arte 2. Igualmente, si hiciéramos el bachillerato de ciencias, pues entonces sería la de matemáticas 2. Pero insisto, cuando efectuamos la matriculación en la PEBAU, elegiremos la modalidad que queremos examinarnos independientemente de la que hayamos cursado. Obviamente, lo normal es que siempre elegimos aquella bachillerato en el que nos hemos preparado con el objeto de efectuar un buen examen y obtener unos buenos resultados para llevar a cabo el acceso a la universidad. La prueba de admisión consta del examen de hasta 4 asignaturas y es un examen que es idéntico tanto para los alumnos de bachillerato como para los alumnos de ciclo formativo de grado superior. No hay ninguna diferencia y se desarrolla en torno a esas asignaturas que ahí tenemos reseñadas y que conforman las asignaturas troncales de opción de los distintos estudios del bachillerato. Aquí la única novedad con respecto a años anteriores es que esas 6 asignaturas que aquí en Distrito Único Andaluz teníamos arrastrando del anterior sistema educativo, hace 2 años se decidió ya que iban a desaparecer y después de esos 2 años académicos preceptivos, este es el primer año en el que ya no disponemos de ellas. Insisto en que podemos examinarnos del idioma que queramos y de la materia general troncal de modalidad que queramos. Igualmente, y para alumnos con necesidades educativas especiales, deberemos hacer 2 indicaciones. La primera es que aquellos alumnos que durante todo su estudio de bachillerato han llevado a cabo unas adaptaciones reguladas por la Delegación de Educación y Ciencia y por los distintos sistemas educativos, lógicamente durante el desarrollo de la prueba se van a seguir manteniendo. Igualmente, todos aquellos alumnos que durante el desarrollo de la PEBAU
tengan algún tipo de problema o tengan que acudir por un tema de enfermedad, pongamos por ejemplo, y acuden a un centro de salud y no pueden durante ese día llevar a cabo algún tipo de examen, como la filosofía siempre de la PEBAU es ayudar a los estudiantes, no deben de preocuparse. Recogen un justificante y lo entregan en la sede en la que tienen que examinarse, indicando el problema por el que no han podido llevar a cabo ese examen, y posteriormente y a la semana siguiente existe lo que se llaman unos exámenes de incidencia para poder salvar todos estos problemas y que todos los estudiantes puedan llevar a buen curso el desarrollo de su PEBAU y obtener los estudios universitarios que ellos quieran realizar. ¿Cómo se calcula la nota de acceso y la nota de admisión? Yo creo que esto es algo que más o menos todos los estudiantes hoy en día lo conocen y todos los profesionales que están en los distintos sistemas educativos, pero creo que con dos ejemplos que vamos a desarrollar en esta presentación podemos afianzar aquellas pequeñas dudas y al mismo tiempo poder llevar a cabo una buena elección, sobre todo en la parte de admisión, para obtener la mejor nota y poder ordenarnos de la manera más adecuada en la obtención de los estudios universitarios que queremos realizar. Supongamos un alumno de bachillerato que, como vemos en la pantalla, tiene un expediente de un 740 y realiza la prueba de acceso con la asignatura ahí indicada. ¿Qué es lo que tenemos según estamos viendo? Primero, que ese alumno, cuando se ha presentado a la PEBAU y ha hecho su matrícula, ha optado como primera lengua por el inglés, lengua extranjera. Y al examinarse de matemática aplicada a ciencias sociales es porque en esa matrícula que ha hecho de la PEBAU, el alumno ha reseñado que quiere hacerlo por el bachillerato de sociales. ¿Qué hacemos con esas notas? Bien, pues esas notas se calcula su media, es decir, se suman y se dividen por 4. En este caso obtenemos una puntuación de 7,388. No es ni siquiera necesario aprobar esas asignaturas, es decir, que simplemente y llanamente hacemos la media. A partir de ahí, ¿qué es el único requisito que exige la prueba? Que la nota que se obtenga como esa media de esas 4 asignaturas sea de 4 puntos o superior. Y en este momento, digamos, el sistema empieza a interactuar. Obviamente, como el peso de los estudios que realiza un estudiante durante el bachillerato es de mucho más tiempo y con mucho más esfuerzo, tiene un mayor valor, así como de un 60%. Por eso el expediente se pondera por un 60%, mientras que la nota que se obtiene en la prueba que realiza con esas 4 asignaturas, un 40%. En este caso, el 7,388 que ha obtenido en la PEBAU se multiplica por 0,4 y el expediente de este alumno, el 740, se multiplica por 0,6. Lo sumamos y obtenemos una nota de 7,395, que sería la nota de acceso de este estudiante. Por tanto, esa nota, y como hemos dicho anteriormente, tendría una validez indefinida y sería parte de su expediente. Obviamente, como cualquier estudiante, quiere implementar esa nota para ordenarse en una mejor posición y obtener los estudios que quiere realizar y en la universidad donde quiere llevarlos a cabo. Para eso, y como ejemplo, este estudiante ha decidido examinarse de Historia de la Filosofía y Economía de la Empresa, obteniendo las notas que ahí tenemos indicadas. ¿Cómo se calcula la nota de admisión? Bien, pues se recogen esas 2 asignaturas y también la asignatura de modalidad en la que se ha examinado en la prueba de acceso. Es decir, que la asignatura de modalidad, en este caso matemática aplicada a las ciencias sociales, tiene un valor doble. También va a entrar en el proceso de ponderación. Sí quisiera hacer aquí un comentario importante a efectos, digamos, administrativos. Muchas veces nos hemos encontrado que cuando se lleva a cabo la matrícula en la PEBAU, pues como se tienen que efectuar unos pagos por las asignaturas que el alumno desea examinarse, al tener esta asignatura un valor doble, algunos estudiantes, y de manera mal aconsejada o un poco equivocada, la pagan doble. Entonces, eso quisiera recordar que no tienen que hacerlo, hay que pagarla solo una vez, aunque tenga un valor doble. Esto es importante porque luego ocasiona unos problemas administrativos que podríamos evitar. Bien, pues vamos a ver cómo calculamos esa nota de admisión. Bien, lo que ocurre es que, dependiendo de los estudios que tú quieras efectuar, el grado de afinidad que tengan esas asignaturas con esos estudios tienen unas ponderaciones. Las ponderaciones pueden ser de 0 si no tienen ninguna afinidad, de 0,1 si tienen alguna afinidad o de 0,2 si tienen mucha afinidad.
Estas ponderaciones son públicas. Nosotros podemos verlas desde ya, cualquier persona, bastaría en Google poner o escribir Distrito Único Andaluz y la primera página que nos sale nos llevaría al Distrito Único Andaluz, página que es relativamente importante en todo el proceso, puesto que será también donde se llevará a cabo todo el proceso de prescripción una vez que se supera la PEBAU. Y ahí, entre otras cosas, en los accesos a grado tenemos muchísimo material e igualmente lo que son las ponderaciones de las distintas asignaturas para los distintos estudios. Aconsejo a los estudiantes que las revisen para que las asignaturas que cojan para esta parte de admisión sean las más adecuadas, las más afines para obtener la máxima puntuación y de esa manera llegar a buen puerto y conseguir los estudios universitarios que uno desea realizar. En este ejemplo y con esas 3 asignaturas, supongamos que este estudiante tiene inquietud por llevar a cabo unos estudios de educación primaria o el grado de historia. Bien, para el primer caso, que es educación primaria, de las 3 asignaturas, las 2 asignaturas que aportan mayor valor por las ponderaciones y por los resultados que ha obtenido el estudiante es matemática aplicada a las ciencias sociales e historia de la filosofía. Quisiera indicar que nada de esto es algo que tengamos nosotros que efectuar. Todo lo hará el sistema informático en el proceso de prescripción, ya que de manera automática él mismo recogerá la mejor puntuación que pueda aportar al estudiante. En cualquier caso, si existiese algún error, siempre se puede solicitar que se corrija según las indicaciones que nosotros tengamos. En este ejemplo, pues la asignatura de matemáticas aplicada a las ciencias sociales pondera 0,2 e historia de España otro 0,2, nos aporta 2 valores, el 1,42 y el 1,64, que se los vamos a sumar a la nota de acceso del estudiante, otorgando un 10,455, y esta sería la nota de admisión de este estudiante para los estudios del grado de educación primaria. En el caso del grado en historia, vuelven a ser las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y la historia de la filosofía las asignaturas que nos aportan un mayor valor, pero en este caso las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales tienen menos afinidad con el grado y ponderan por 0,1, con lo cual los valores que vamos a implementar a la nota de acceso son distintos y entonces recogemos que en este caso la nota de admisión para el grado de historia de 9,745. Luego, la nota de admisión es distinta para cada uno de los grados que nosotros vayamos a solicitar en el proceso de prescripción. Y la validez, como hemos dicho, es de 2 cursos académicos. Veamos otro ejemplo que nos va a clarificar un pequeño detalle que quedaría por comentar y al mismo tiempo afianzar todo lo que hemos comentado anteriormente. Imaginemos un estudiante con un expediente de bachillerato de 7,85 y que realiza la prueba de acceso con las asignaturas que ahí tenemos marcadas. Deducimos que en su matrícula ha elegido como primera lengua extranjera para examinarse francés y se ha examinado por el bachillerato de ciencias, ya que la asignatura de modalidad que ha efectuado es matemáticas 2. Esta asignatura, como vemos, ha obtenido un 4,10, está reseñado en rojo y ahora veremos por qué. Igual que el caso del estudiante anterior, haremos la media de esas 4 asignaturas independiente de la puntuación obtenida, otorgando en este caso un 6,375 y como esa puntuación es de 4 puntos o más, empezamos a interactuar. Multiplicamos esa nota obtenida en la prueba por un 0,4, es decir, el 40%, y su expediente por un 0,6 para otorgarle el 60% del peso del valor de esa nota. En este caso, este estudiante obtiene un 7,260, que es la nota de acceso de carácter indefinida para él. Igual que la anterior, pues lógicamente quiere implementar esa nota y decide examinarse en la parte de admisión de física y dibujo técnico. Como hemos indicado anteriormente, para los distintos estudios, las asignaturas que van a ponderar son, en este caso, la física y el dibujo técnico, que la ha elegido en la parte de admisión, y la asignatura de modalidad Matemáticas 2, que está en la parte de acceso. ¿Por qué está en rojo? Para cualquier asignatura que entre en el proceso de admisión y pueda ser ponderada en los distintos estudios que vaya a solicitar el estudiante, es requisito indispensable aprobar dicha asignatura. Por tanto, en este caso, las matemáticas 2 que fueron válidas para otorgar la nota de acceso, por no llegar al 5, es decir, tener una nota de un 4,10,
no será válida en los procesos de ponderación. Por lo tanto, a este estudiante solamente se le tendrá en cuenta la física y el dibujo técnico. Como él tiene inquietud por efectuar los grados de Ingeniería Informática o Ciencias Ambientales, recogemos las ponderaciones de dichos estudios y actuamos como lo hicimos en el estudiante anterior. En el caso del grado de Ingeniería Matemática, la física y el dibujo técnico tienen una ponderación de 0,2, multiplicamos esas ponderaciones por las notas obtenidas y esos dos valores se los sumamos a la nota de acceso, provocando la nota de admisión, que en este caso es de 10,260, nota con la que se le ordenará a este estudiante para otorgarle el grado en Ingeniería Informática. Mientras que el grado en Ciencias Ambientales, volvemos a coger la física y el dibujo técnico. Insisto, en las matemáticas 2 no podemos optar por ella, puesto que está suspensa, y en este caso el dibujo técnico, por tener menos afinidad con el grado de Ciencias Ambientales, tiene una ponderación menor de 0,1, con lo que los valores que vamos a sumar a la nota de acceso son distintos y lo que hemos comentado anteriormente, la nota de admisión es distinta para cada uno de los grados que los estudiantes soliciten en su proceso de prescripción en Distrito Único Ámbar. Por último, hablemos un poquito de cómo influye todo el proceso de la PEBAU en el caso de los ciclos formativos de grado superior. Para ello, imaginemos un estudiante que ha realizado el ciclo formativo de grado superior de animación de la actividad física y deportiva. Ha obtenido en sus estudios de dicho ciclo un expediente de un 9,12. Esa nota, que es su expediente, le daría el acceso, es decir, que los estudiantes de ciclo formativo de grado superior, como comentamos ya al principio de esta exposición, están exentos de hacer la fase de acceso, aunque es optativa. Si ellos quieren realizarla por implementar esa nota, pueden hacerla de forma totalmente voluntaria. Pero comentemos el caso más generalizado. Este estudiante, su nota de acceso es de 9,120, pero como a los alumnos de bachillerato se le ofrece la posibilidad de implementar esa nota con la parte de admisión. Imaginemos que este estudiante decide examinarse en la parte de admisión de las asignaturas de biología, de matemática aplicada a las ciencias sociales y matemáticas 2, obteniendo las calificaciones que tenemos reseñadas en esta transparencia. Para calcular la ponderación con los distintos parámetros, los distintos grados, veamos qué ocurriría con dos ejemplos. Imaginemos que este estudiante quiere hacer el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o el grado de Matemáticas. Recogemos las ponderaciones para dichos grados e interactuamos de forma muy parecida a los dos ejemplos anteriores. Para el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, grado que es afín al ciclo formativo que ha realizado este estudiante, es de la misma rama de conocimiento, está relacionado con dicho ciclo formativo, pues multiplicamos por las ponderaciones correspondientes, en este caso son de 0,2 para la biología y para las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, y obtenemos dos valores que se los vamos a sumar al expediente, que es la nota de acceso en este caso de este estudiante, obteniendo un 12,216, que sería la nota de admisión para este estudiante para ordenarlo en los estudios de ciencias de la actividad física y del deporte. Sin embargo, y para el caso del grado de matemáticas, como resulta ser un grado que no es de la misma rama de conocimiento, digamos, por decirlo de alguna forma, que no es tan afín a los estudios del ciclo formativo que ha realizado este estudiante, ¿qué va a ocurrir con la parte de admisión? Pues en principio recogeríamos las asignaturas con mayor valor y con mayor ponderación para sumárselo a su expediente, que es la nota de acceso, como recogemos en esta transparencia, y tendría una nota de admisión de un 11,443. Pero ¿qué ocurre aquí? Que como el grado no es afín, no está relacionado con el ciclo formativo del grado de grado superior que dicho estudiante ha realizado, como ahí tenemos indicado, se le indica que se atenderá en su fase tras los que tienen preferencia. ¿Esto qué significa? Pues que un alumno que quiere el grado en matemáticas y que lo ha hecho de una manera afín
a lo que corresponde a dicho grado, por ejemplo, ha hecho la PEBAU completa o ha hecho un ciclo formativo de grado superior de la misma rama de conocimiento del grado de matemáticas, con una nota de admisión inferior a la de este estudiante estaría por delante de él. Por lo tanto, es importante que los grados que se escojan para los ciclos formativos de grado superior sin llevar a cabo la prueba de acceso tienen que ser afín a la rama de conocimiento del ciclo formativo que han realizado. Esto es una normativa que entró ya el año pasado y que este es el segundo año que está en vigor. Bueno, yo creo que con esto todo lo que corresponde al desarrollo y a cómo se efectúa la PEBAU ya lo tendríamos medianamente claro. Veamos ahora un poco el calendario de cuándo se va a efectuar dicha prueba. Este año se efectúa durante 3 días, igual que en años anteriores, durante los días 16, 17 y 18 de junio. La estructura de los exámenes y en qué franja horaria se van a efectuar es la que tenemos en la presente transparencia, y en ella si quisiéramos indicar qué significa lo que ocurre el tercer día y por la tarde, concretamente será el jueves, con esos exámenes que llamamos de incompatibilidades. Bien, como hemos comentado, el alumno en la asignatura de admisión, junto con la troncal de modalidad, pues puede elegir la que quiera. Puede ocurrir que un alumno, a la hora de elegir su asignatura, pues escoja 2 asignaturas que están en la misma franja horaria. Supongamos un alumno que en esta PEBAU y por la asignatura de modalidad o de admisión que elige, le coinciden 2 asignaturas. Por ejemplo, imaginemos un estudiante que quiere examinarse del bachillerato de sociales, por tanto tiene que hacer la matemática aplicada a las ciencias sociales como asignatura de modalidad, y dentro de la asignatura de admisión ha escogido el griego. Si nos fijamos en este calendario, tendría que efectuar ambos exámenes el segundo día en la segunda franja horaria, es decir, de 11 a 12 y media. Y como vemos, ambas asignaturas están ahí. En ese caso, y cuando hay una coincidencia, el estudiante y en ese momento, es decir, el segundo día y a segunda hora, de 11 a 12 y media, haría la primera asignatura que en este calendario aparece en primer lugar. Luego, este estudiante a esa hora se examinaría de griego, no efectuando el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Entonces, ¿cuándo efectuaría el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales? Eso es lo que es una incompatibilidad, y esa asignatura la haría el tercer día por la tarde. ¿A qué hora? Se le indica personalmente al estudiante cuando tenemos esas incompatibilidades. Cuando nosotros recibimos toda la matriculación de todos los estudiantes que se examinan en la PEBAU en la provincia de Almería, en las distintas sedes, recogemos todas las incompatibilidades, y aquellos que tienen algún tipo de incompatibilidad le decimos cuándo tienen que hacerlo el tercer día por la tarde, ya que se efectúa un horario de examen para todo Distrito Único Andaluz, para que todos los exámenes se abran siempre a la misma hora y en el mismo momento, con la misma regularidad que se están haciendo en la franja horaria de mañana. Es importante que cuando surge una incompatibilidad, insisto, el día del examen y a la hora que nos toca, cuando coinciden esas 2 asignaturas, hay que hacer el que se refleja en este calendario en primer lugar. En el ejemplo que hemos puesto, si el estudiante el segundo día y a las 11 decide hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que le coincide con griego, en ese caso, digamos que desiste de la incompatibilidad y el de griego ya no lo podría hacer el tercer día por la tarde. En esta transparencia tenemos una imagen de lo que es la hoja de examen, aunque los vocales correctores y los profesores que en el momento de desarrollo de la prueba están acompañándolos fundamentalmente para darle todas las indicaciones y provocar que no haya ningún problema en el desarrollo de la misma, le explicarán cómo se lleva a cabo, pero para ir conociendo cómo va, esa hoja de examen, como estamos viendo, tiene una línea punteada. La parte de arriba, donde tenemos toda la información del estudiante y un recuadro para lo que se pone pegatina, es lo que se llama cabecera, y la parte de abajo, de la línea punteada para abajo, es lo que denominamos el cuerpo. En el cuerpo es donde se desarrolla la contestación al examen que esté realizando el estudiante. Es importante
que en ese cuerpo y cuando estamos contestando el examen no se ponga ninguna marca identificativa o que pueda ser objeto de identificación de qué estudiante está realizando ese examen, es decir, ni DNI, ni firma, ni hacer las preguntas con distintos colores, porque eso por normativa podría dar lugar a que el examen pueda ser considerado como nulo y no se pueda corregir. Normalmente esto ya se conoce y no suele ocurrir. La cabecera, que es la parte de arriba, pues cuando todos los exámenes llegan aquí a la sede de la Universidad de Almería, se descabezan de manera que el cuerpo, que es lo que se le entrega a los especialistas de cada asignatura para llevar a cabo la corrección de las asignaturas, no lleva ninguna marca identificativa para mantener el anonimato y, digamos, la equidad en cuanto a las correcciones que se efectúan para todos los estudiantes que se examinan de la PEBAU en el Distrito Único Andaluz. El primer día, y cuando, aparte de las distintas indicaciones como las que he comentado anteriormente, a cada estudiante se le entregará un juego de pegatinas como las que tenemos en la pantalla, en las cuales aparecerán las asignaturas de las que se va a examinar y el DNI. Es importante que el estudiante corrobore que todas las asignaturas que figuran en esas pegatinas corresponden a las asignaturas que él realmente se ha matriculado para examinarse, y si no, debería de indicar en ese momento al vocal corrector que está en ese aula cualquier problema, cualquier incidencia para ser corregido de manera inmediata. Cuando el examen se termina y vamos a entregarlo para que sea objeto de su corrección, arrancaremos la pegatina correspondiente al examen que hemos efectuado y la colocaremos en el recuadro que indica pegatina. Una de las pegatinas que entregamos junto con las asignaturas que se van a examinar aparece lo que es el usuario y la clave. Esta pegatina es realmente importante, al igual que las anteriores, y debemos de intentar mantener un orden y conservarla lo mejor posible para que no se deteriore. Bien, ese usuario y esa clave será, digamos, importante que de alguna manera la tengamos presente, porque será el cauce de comunicación del estudiante con la Universidad de Almería para toda la información que él necesita recabar, como por ejemplo obtener y consultar los resultados de la prueba o realizar una petición de certificado de notas. Es decir, toda la comunicación que va a llevar a cabo el estudiante ya con la Universidad de Almería será a través de la página web con este usuario y con esta clave. Por lo tanto, físicamente no tendrá que venir para nada aquí a la universidad. ¿Dónde y cómo se lleva a cabo esa comunicación? Pues en la página web de la Universidad de Almería, que tenemos presente en esta transparencia, tenemos un apartado en la parte superior derecha, campo online, o si arrastramos la página hacia abajo, aparece otro apartado de acceso y matrícula. En ambos podemos, cliqueando, nos aparecerá lo correspondiente a la PEBAU, nos pedirá un usuario y una contraseña o una clave, que son las que indicamos en esa pegatina. De esa forma aparecerá toda la información correspondiente a ese estudiante específico. Ahí lo vemos de una manera mucho más reseñada, donde podemos comunicarnos. ¿Cuándo salen las notas? Pues las notas saldrán el día 25 de junio y, como ahí indica, a las 9 horas. Es importante que esto lo tengamos presente. No salen antes de las 9 de la mañana. Yo sí le aconsejo que anteriormente a esa hora no intentemos visualizarlas, porque no va a ser posible, ya que las 9 universidades andaluzas, lo que denominamos Distrito Único Andaluz, hacemos públicas las notas a partir de un mismo momento, que es el día 25 a las 9 horas. Por lo que si se efectúa anteriormente, intentamos hacerlo, lo único que podemos provocar es, digamos, un bloqueo de los sistemas informáticos y alguna anomalía que no es de desear. Pero normalmente se mantiene un poco el rigor, aunque sabemos el nerviosismo que los estudiantes tienen en estos momentos para recoger las notas. ¿Qué ocurre en este momento? Pues como reflejamos con esos dos pequeños simbolitos, tenemos un dibujito en amarillo, emoticono, que es más usual con ellos, relativamente contento, u otro que digamos que no lo está tanto. En el caso de que tengamos que estemos en concordancia con las notas que nos han ocurrido, es decir, el emoticono amarillo, nos iremos al proceso de prescripción directamente para solicitar los estudios que quiero realizar y la universidad donde quiero llevarlos a cabo.
En el caso en el que no esté contento con la nota, porque piense que ha habido alguna anomalía o no corresponde a lo que yo he plasmado en mi examen con la nota que me han reflejado, disponemos de 3 días para solicitar lo que se llama revisión. Insisto en que disponemos de 3 días a partir del día 25. Todo esto se hace por internet, en la página web, como he indicado anteriormente, con ese usuario y con esa clave. Pasados esos 3 días ya no podremos solicitar ningún tipo de revisión. ¿En qué consiste la revisión? Todos aquellos exámenes que se solicitan revisión vuelven a ser extraídos, digamos, de entre todos los que tenemos de examinarse en la PEBAU en la provincia de Almería, y se le entregan a un especialista de la asignatura distinto al que haya corregido en primer lugar. Ese especialista tiene que, en primer lugar, revisar si en el proceso de calificación de dicho examen hay algún problema con la suma, con alguna pregunta o con alguna cuestión de lo que nosotros llamamos error técnico. En ese caso, que lo hubiese, que suele ser los menos, prácticamente no ocurre de esta posibilidad, pero bueno, en el caso de que exista, tiene que, digamos, corregir, digamos, ese problema. Y a partir de ahí, todos, tanto si existe error técnico como si no existe error técnico, el segundo corrector tiene nuevamente que volver a corregir completamente el examen, como si no estuviese corregido. Por lo tanto, dicho examen, que es objeto de revisión, tendría 2 notas. Esas notas se hace la media y por lo tanto puede ocurrir que si la segunda nota es igual o superior a la primera, al efectuar esa nota habría un aumento o una modificación al alza de la nota, mientras que si esa segunda nota es inferior a la primera, habría una modificación a la baja. Eso quiere decir que el estudiante tiene que tener muy claro que cuando es objeto del proceso de revisión, que sea consciente que hay una segunda corrección totalmente completa y que puede provocar una variación en dicha nota. A partir de aquí estamos otra vez como al principio. Si se ha corregido lo que él ha considerado, estaríamos ya en una situación donde el estudiante debe de irse a la prescripción, y si aún persiste en que no está de acuerdo con la calificación que se le otorga, se le agota la vía administrativa y ya tendría que hacer objeto de los tribunales. Aquí quisiera hacer el comentario, la importancia de entrar en prescripción. Como las fechas del proceso de revisión, en caso de que sean necesarias, coinciden con el proceso de prescripción, los estudiantes deben entrar obligatoriamente en la prescripción, y si hay alguna asignatura que está siendo objeto de revisión, no deben de preocuparse, porque una vez que se finalice ese proceso de revisión, la universidad hace un vuelco de notas al Distrito Único Andaluz y se corrigen todos aquellos problemas que con ellos hubiese habido. Lo que sí es importante que se haga es, que insisto en que se haga la prescripción en tiempo, que será desde el 23 de junio al 3 de julio, porque si se intenta hacer la prescripción posterior a la fecha del 3 de julio ya será imposible, y aunque queramos justificarlo con un proceso de revisión, estaremos fuera del sistema. Por último, comentar que aquellos alumnos que soliciten revisión y que consideren que no se le ha atendido correctamente a lo que es la calificación de lo que ellos consideran que han contestado a las distintas pruebas, pueden solicitar lo que es la visualización de los exámenes. Bien, considero que con esto pues queda más o menos claro todo lo que es el desarrollo de la prueba de acceso para el acceso a la universidad y de lo referente al calendario, tanto para llevar a cabo esa PEBAU como para realizar el proceso de prescripción en las distintas universidades del Distrito Único Andaluz. Espero que de alguna manera hayan podido clarificar algunas de las dudas que hay en todo este proceso, y en cualquier caso la Universidad de Almería queda siempre a disposición de todos los estudiantes a través de su página web y de contacto para resolver cualquier duda que pueda ayudarle a que el proceso tanto de desarrollo de la PEBAU como de prescripción sea el más adecuado para todos nuestros estudiantes. Muchas gracias y la universidad queda a vuestra disposición.